Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Una vez más en Crack Up. Una vez más un libro de la editorial Crack Up. Y una celebración más, en este caso con Pablo Jutkowski, que presentó un libro, el primero, yo recuerdo en 2007, ¿no? Mar para Bastián. Y hace como, sí, ya 4 años, había sido septiembre, ¿qué mes fue? Septiembre... Marzo. Hacía calor como hoy, me parece. Hacía calor, pero era verano. Era primavera. O sea que estaba bien. Hoy el calor lo contratamos. Contrata el clima. Claro, por el título del libro. Explicar el chiste no tiene mucho sentido. Pero ya está, ya bueno, entonces muchas gracias a todos. Y gracias a los que trabajamos en el libro, bueno, por supuesto a Néstor Pascuso, siempre desde la primera hora que está, bueno, desde siempre en la editorial y en la librería. Paola Adler, que trabajó en la corrección, en realidad con los 4 libros de Pablo, hay una continuidad, yo creo que estamos celebrando continuidades esta noche. Y no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, los chicos, Enfoque Editorial, Grisela Marapod y Gustavo Novas, con el diseño de interiores, diseño de tapa, que hemos usado una nueva obra. No sé, ¿por qué nueva? No es nueva la obra, ¿no? ¿De cuándo data? No, la tapa es La tapa es una pintura mía, que es una serie de pinturas. Y están expuestas una al lado de la otra, pero no es la única. Pertenece a una serie de pinturas. Que está en tu casa la pintura, ¿no? Sí, sí. Sigue estando. Si la queremos ir a ver. Bueno, viene a ver, tengo que invitar a todos. Bueno, y mi nombre es Ariel Díaz y los presento a Osvaldo Quiroga. Muchas gracias por venir, es un honor haberte recibido. Y bueno, ¿cómo era tu nombre? Gracias. Bueno, primero muy buenas noches a todos. La verdad es que les voy a contar algunas cosas vinculadas con mi trabajo, pero no para hablar de mí, sino para hablar de Pablo, ¿no? Suelo no presentar libros, y no porque me sienta importante ni nada que se le parezca, sino porque, sin mentir, todas las semanas o todos los meses me lo piden muchas personas, y no podría laburar, ¿no es cierto?, si presento libros. Por otra parte, este es el horario que tengo un programa de radio todos los días, o sea que también sería absolutamente imposible presentar un libro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué estoy acá? Sería, ¿no? No soy amigo de Pablo, nos conocimos de casualidad en un natatorio, aunque no lo crean nada, aunque no lo puedan creer, mal, pero bueno. O sea que tampoco somos amigos. Entonces, ¿por qué no presento libros y por qué hoy sí? O sea, no presento, ¿por qué voy a dialogar con él? Y yo llevo mi programa de televisión a mucha gente que escribe, a mucha gente hace 12 años en la televisión pública, 18 creo que ya tiene el programa al aire, El Refugio. Pero sinceramente, lo digo, pero de verdad, yo creo que la mayoría de lo que se edita no tiene la calidad literaria que tiene Juan José Saer, por ejemplo, Onetti, Jorge Luis Borges. Nombro muy pocos, porque yo soy de los que piensan que después de Borges es muy poco lo que se puede nombrar en materia de crear una obra a través de lo único que es la literatura, que es la forma, no es otra cosa. Digo, historia, cualquiera de nosotros puede contar su historia de vida, cualquiera, y es una historia muy valiosa. El tema es cómo la cuenta, ¿no? Por lo tanto, para encontrarse con un escritor es algo muy difícil. Es muy poco probable que uno encuentre un excelente escritor, una prosa notable, que algo le llame la atención, sobre todo cuando se trabaja de esto. Yo tengo la obligación y la desdicha de leer por semana demasiado. Digo la obligación porque hay cosas que son geniales y otras que no. Ahí está Pablo Ramos, que es un excelente escritor. Pablo Ramos, mira, es uno que es muy bueno en serio. Entonces, cuando
me encuentro con el libro de Pablo. Yo les cuento en serio, te juro que hablo en serio. Primero digo, ¿qué será esto? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Yo realmente no lo conocía. Imagínate que fuera un bodrio, ¿qué le digo? Cuando me lo encuentro, ¿qué le digo? Siempre hay frases que te salvan, muy interesante. Sí, la verdad que me atrapó. Tenés una lista de clichés con los cuales vas zafando de los que te dan libros. Cosa que es insoportable también que te den libros sin que los pidas. Otra cosa insoportable, porque te obliga a leerlo, ¿no es cierto? Bueno, con todo esto que estoy contando, cuando empiezo a leer la obra de Pablo, digo, bueno, acá hay un escritor en serio, acá hay un excelente escritor. No puede ser, esto es buenísimo, ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba? Entonces empecé a maldecir la editorial. Porque digo, ¿cómo puede ser que si hay 3 programas de cultura en toda la Argentina, que llega a todo el país, lo que sea, no importa el programa, ¿cómo puede ser que no me lo manden los libros? ¿Cómo puede ser que algo bueno no lo manden? Entonces empecé a hablar peste de la editorial con todo respeto, diciendo, mira, estos tipos tienen algo muy valioso y no me lo han mandado, ¿cómo es posible? Y ahí me di toda la obra de Pablo. Y al leerme toda la obra de Pablo, descubrí, e insisto, y estoy seguro de no exagerar, es un gran escritor. Es un escritor impresionante, cómo narra, cómo cuenta, cómo trabaja el idioma. Esto es lo que más me impactó. Uno diría, tiene una prosa que, en mi opinión, es una prosa heredera de Onetti, heredera de Juan José Saer, en algún punto incluso vinculada con los grandes poetas, que tampoco son muchos grandes poetas, ¿no es cierto? Pero uno piensa en un Juan L., por ejemplo, ¿no? Que no es lo que él hace exactamente, pero el cuidado por encontrar la palabra exacta, el poder generar una prosa concéntrica, es decir, que uno empieza a leerlo y es como que lo que te lleva es la prosa, no es la historia lo que te lleva, es la prosa. Historias cualquiera puede contar, cualquiera que está acá se levanta y cuenta una historia, pero construir forma, que es la obligación del escritor, trabajar con el lenguaje, que es la única obligación, la única ética del escritor es esa. Bueno, esto es muy poco frecuente. Entonces me fasciné con la obra, y entonces hoy dejé un programa que he grabado, lo llevé a la televisión, en el horario comodísimo de la 1 de la mañana, que te ven multitudes ahora. Digamos, empecé a pasar lo que me ocurre cuando encuentro un gran escritor, o cuando encuentro un escritor que realmente me moviliza, que es decir, bueno, hay que ocuparse, hay que difundirlo, hay que tratar de que la gente lo conozca, porque el periodismo no sirve para nada, en líneas generales. Un programa de libros, una charla de 8 minutos o de 10 en un formato televisivo, sirve solo para que alguien mire esto y diga, voy a buscar el libro. Me causa gracia cuando alguien cree que un programa de televisión es algo profundo, porque somos escritores. No es profundo, además, es obligatorio que no sea profundo, porque lo único que podemos crear, lo único, es un puente con el otro, y esto sí es muy importante y lo defiendo toda la vida y lo seguiré defendiendo. Lo que hacemos es llevar gente buena para que el otro descubra que hay alguien que vale la pena leer, entonces vaya y busque el libro, lo compre o lo consiga, lo pida prestado, lo fotocopie. Esta es la única función que tiene el periodismo cultural, en mi opinión. Después hay otros lugares, los cursos, los claustros, hay otros lugares para expresarse, escribir ensayos, en fin. No es la televisión para mí, pero sí la televisión nos permite, por ahí que a Pablo lo conozca más gente de la que lo conocía, ¿no? Y que esa gente diga, bueno, acá hay un gran escritor. Así que dicho esto, explico por qué estoy acá, y dicho esto, charlamos con Pablo, ¿no es cierto? Y lo primero es si estás de acuerdo en esto de construir forma, ¿no? Y cómo es tu trabajo con el idioma. A mí estaba pensando en estos días, porque se acercaba este momento de la presentación de esta novela, y se me vino a la mente Proust, que él me confirmó, porque yo ya lo venía pensando de esa manera, pero cuando lo leí me confirmó que la obra te preexiste, que por más que hagas lo que hagas y quieras contar una historia, o quieras contar una buena historia o mala historia, es inexorable que en algún momento te vas a tener que sentar y contarla, porque te preexiste, ya estaba. Y a mí me pasa con mi escritura, que me sorprende hoy,
tomar nota de los escenarios, de los personajes que yo nunca me hubiese imaginado que iban a aparecer de la manera que aparecieron. Porque los personajes muchos tienen cosas, sí, seguramente mías. Por ejemplo, pasa. Me acuerdo cuando esto del natatorio es textual, la pileta de natación. Yo me estaba cambiando solo en la pileta, en el vestuario, y yo le había dado paso. Y él entra y me dice: ¿qué te pasa? Es una cosa de loco. Así, yo estaba, viste, medio cambiándome. Y bueno, yo creo que Pasa tiene un poco uno puede encontrar cierta referencia cuando lo lee. El tema es que, bueno, es una búsqueda muy personal y muy propia, ¿no? Porque por un lado la obra te preexiste y por el otro lado el lector no es lector de otro, sino que es lector de sí mismo. Lo cual el Pasa que vos habrás leído o que alguno habrá leído es su Pasa. Claro. El lector no tiene nada que ver con, no lee a un autor. El lector se lee a sí mismo cuando lee. No, y además eso lo permite la ambigüedad, ¿no? de la obra necesariamente, que hace que uno pueda interpretar el texto de distintas maneras. Sí, yo reconozco que hay personajes muy difusos. Son difusos, de hecho, por ejemplo, vuelvo a Pasa. Cuando me acuerdo de Rodrigo, que anda por acá, que le agradezco como me hizo la primera entrevista, Rodrigo, y quiero agradecerle acá delante de todos. Hablábamos de Pasa y le digo que son 3 Pasa. Me dice: Rodrigo, ¿cómo 3? Me dice: es uno solo. No, son 3 distintos. Bueno, me dice, yo lo leí como si fuese, es mi lectura. Pero sí, reconozco que son difusos y que mucho no puedo hacer ni para mejorarle, ni para aliviarle al lector la tarea, porque, vuelvo a repetir, no es mi tarea, es la tarea del que lee, que construye. El lector es lector de sí mismo. Y la obra me preexiste. En algún lado estaba, y inexorablemente, me guste o no, cuando yo en mi escritura me siento a escribir con toda la honestidad que puedo conmigo. Y cuando es de esa manera, bueno, es un trabajo propio, personal. Pablo Ramos es así. Sí, está muy bueno. Pablo Ramos, que tiene una escritura distinta, ¿no? Muy distinta, que tiene una escritura de una visceralidad increíble. Recibí el último libro tuyo, que es de cuentos, de relatos. Sí, lo he visto. Impresionante, ese es nuevito. Yo te escuché, estoy dando clase acá enfrente, en un hotel de un amigo, taller, y me escuché un rato. Los mandé a buscar ahora a los pibes para que escuchen esto, porque está muy bueno. Es así. Yo cobro y hablo. Que pase. La cuenta me la pagan a mí. Después charlamos, si querés. No te libro, te voy a leer con todo gusto, me interesa mucho. Es muy bueno, vas a ver. Porque me interesa mucho desde dónde escribe alguien. ¿No? Puede ser, no, porque uno tiene que, lo hice una cuenta que si de ahora en más leo 50 libros por año y vivo, que es mucho en el momento que estoy, y vivo 20 años más, voy a leer 1000 libros nada más, tengo que andar con mucho cuidado con lo que leo, ¿no? Es cierto, no por estos 20 años, yo creo que voy a vivir 50 más, pero es cierto que uno tiene que ser que lee. Con 20 llegamos a una... Con 20 estamos hechos. Cierto. Pablo, hay personajes que pasan de un libro al otro, ¿no? ¿Cuál sería para vos el común denominador, el corpus de esta obra, porque ya es una obra que vos presentás? Difícil. Yo cuando empecé a escribir Mar para Bastián, que lo situé en un escenario, un balneario turístico, empecé a construir distintos personajes y escenarios, y hoy me siguen acompañando. Bastián, Pasariño, hay Nicosia, Di Pietro, hay abogados, hay... Entonces vos me preguntás cuál es... Bueno, pero esto de que haya personajes que se repiten es un corpus saeriano, ¿no? Yo te vinculo con Saer. Sí, es una tradición de lectura. Cuando uno tiene una tradición de lectura, vas tomando, ¿no? Vas tomando de Saer. Hay mucho Danetti,
¿no? Eso lo reconozco. Hay algunas obras de Onetti que para mí representan la escritura en estado puro. Por ejemplo, Para una tumba sin nombre, que es una novela que hay una nota de Josefina Ludmer en un pie de un trabajo que hizo sobre Para una tumba sin nombre, que es: Onetti escribe sobre escritura para escritores en esta novela. Parece un chivo, es una cosa rarísima lo que pasa en esa novela. El chivo es el relato, es la construcción del relato. Distinta a su obra, ¿no? Distinta al astillero, distinta aparece en Santa María. Sí. Y a partir de ahí voy tomando, nutriéndome, ¿no? Digo, me parece que la escritura pasa por acá, por este tipo que escribe sin detenerse en la construcción de una trama, ¿no? Bueno, heredero de Faulkner, ¿no? Heredero de Faulkner, sí, reconocido. Sí. Y dicho por él. Dicho por él además, ¿no? Siempre pienso cómo surge una vocación literaria, ¿no? Me enteré que era abogado, por ejemplo. Además que se ocupaba del peor castigo que alguien se puede ocupar, que es de la FIP y todas esas cosas. Desde ahí digo, bueno, ya también me hizo la cabeza, ¿no? Porque cómo es posible. Uno piensa en Kafka, que Kafka también tenía un trabajo... Bueno, el tuyo no era abogado, hacía seguros. Claro, hacía seguros, ¿no? Pobre tipo, ¿no? ¿Cómo surge esta vocación literaria? Y desde muy temprano, cuando empecé a leer, acá está mi viejo presente, me acuerdo que me había empezado a leer Sábato, y en un momento de adolescencia, posadolescencia mío, mucha oscuridad, persiana cerrada. Y vos entrabas a mi cuarto y me decías: ¿por qué no lees otro tipo, un poco más optimista? Igual, tan oscuro. Bien maestro, pues yo iba a hacer un chiste, yo soy bastante malo, ¿no? Entonces el chiste no empezó bien con su gusto literario. Ahora me ayudó él, ¿no? El tema que después no le di bola, porque seguí con Onetti, con Borges, pero hacía Sábato a mí. Acá está mi mujer, que en nuestra luna de miel estuvimos visitando la tumba de Borges en Ginebra, y se apareció un personaje argentino, que viste, esos tipos que se te aparecen, están ahí, aparecen. Yo lo veía, ahora dije: este es argentino, que estaba sentado tomando algo sobre la tumba de Borges en Ginebra. Bueno, y nos pusimos a hablar, y él había frecuentado mucho a Sábato, y él decía: lo quiero reivindicar a Sábato. Bueno, siguiendo esta línea, y nobleza obliga honestidad intelectual, me acuerdo que una vez cometí la torpeza de decir algo parecido delante de Saer. Y Saer casi me mata. Y era Saer, a quien yo admiraba profundamente. Me dijo: estás totalmente equivocado, Sábato tiene 2 novelas que ya más de uno quisiera escribir. Bueno, se refería al túnel, lo único que escribió. Y el Abadón. Bueno, eso es un refrito de lo anterior. Él entraba para decirme que leer el Abadón. Pero me parece que bueno, que son 2 novelas importantes. Yo creo que son 2 novelas importantes. Pero me acuerdo que Saer se enojó, me acuerdo como estuviera, que se enojó mucho conmigo. Me decía: ¿por qué hablas así de Sábato? ¿Cómo te permitís? No te pongas así, le dije. Tranquilo. Pero es cierto, sí. Es cierto. ¿Y después qué pasó? Y después, Sábato empecé a leer, pasé por una etapa de Sábato, Borges, muy borgiana, que empecé a escribir primeros cuentos que eran muy costumbristas. Porque claro, uno lo lee a Borges y quiere escribir, y escribís cosas muy costumbristas y muy pueblerinas, y son cuentos que yo mostré poco. Porque es que no se puede imitar. No, claro, lo que pasa es que uno lo lee. Es imposible imitarlo. Todo el que ha querido imitarlo ha sido un horror. Todo el que ha querido imitarlo. Y Borges iba para todos lados con el libro de Borges. El verde. El verde estaba en casa. Pero después ya está parcializado. Sí, y andaba con el tomo 3 y el tomo 4 para todos lados. Y cuando apareció Onetti, que así los conocí a ellos. Porque yo vine todavía El Pozo no estaba reeditado, y bueno, yo venía de leer El Astillero, así con muchas veces, La vida breve y todo un universo. Yo dije: quiero leer El Pozo. Y a mí no me gusta entrar a internet.
porque hay que buscarlos los libros. En algún momento te van a caer. Los buscás, es una búsqueda, es como una conquista. Si no es muy fácil hoy, ¿no? Te metes en internet y encontrás de todo. Pero es más difícil salir a buscarlo ese libro. Y El Pozo no estaba editado nuevamente. Y ahí lo conocí la segunda vez que creo que nos veíamos. Y me conseguiste El Pozo. Ahora sacó de una cadencia todas las novelas breves. Sí, salió un tomo. Salió un tomo. Pero Monte Ávila. Monte Ávila. Son 5 novelitas cortas. Está Los Adioses, Para una tumba sin nombre, El Pozo, La cara de la desgracia y una otra más. ¿La cigarrilla cuál es? La novela larga. No, El Pozo también. El Pozo, sí. Sí, pero Para una tumba sin nombre también hay. Sí, hasta 2 cigarrillas. Digamos que la marca principal, por lo que vos mismo narrás, es Onetti. Sí, podría ser. Después descubrí otros tipos. Mientras escribía Pasa, lo leía Néstor Sánchez. Ah, un maestro. Y leí un cuento de él que se llama La primera anunciación, que te deja pero tirado en el piso. No leí. Es una cosa impresionante. Te aparecen, yo ni sabía que existía Néstor Sánchez, no sabía ni quién era. Y eso tiene bueno el periodismo, ¿ves? O las publicaciones, que la gran mayoría de cosas que se publican no te interesan en absoluto, y de golpe aparece, te dicen, bueno, lea a Néstor Sánchez. Y me puse a leer a Néstor Sánchez y estaba escribiendo esta novela y empecé a escribirla de otra manera, como que se te mete en tu proceso de escritura. Te toma por la espalda. Te agarra, te toma. Eso es buenísimo que te pase con un escritor. ¿Y cómo se construye esta relación con una editorial Krakow? Con esta editorial, que es una editorial pequeña, como señala el dueño, o uno de los dueños, no sé quiénes son, no importa, te hacemos dueño. Pequeña, ¿cómo se produce ese vínculo ya tan poco frecuente? Últimamente llevé, me acuerdo, unas 3 novelas a editoriales importantes de gente que conocía. Rebotaron las 3 y había de las 3 estaban pensadas para decir, bueno, esta editorial podría publicar esto. Es un momento donde cada día se publica menos o se publica mucho y muy malo, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Como Pablo, como algunas excepciones que no son demasiadas. Y de pronto encontrar una editorial que apueste por un libro que está dentro del campo del arte no es poco frecuente, lo sabés. No, a mí me gusta pensar que en la invisibilidad de la escritura. Es invisible para casi todos y de golpe se hace visible para alguien. Un libro hoy en el fárrago de publicaciones que hay dando vuelta, se produce toda una invisibilidad de las cosas que se publican. Ya aparece todo lo mismo, ¿no? Incluso los colores de las ediciones y todo lo mismo, te da todo lo mismo. Y de golpe a alguien, una obra se le hace visible. Y a mí me pasó con Krakow. Nos encontramos por acá Néstor, yo a Néstor lo conozco cuando yo era estudiante de Derecho, alquilaba los libros de Derecho en la librería Jurídica Purredón. Néstor trabajaba ahí, era gloriosa. Los estudiantes de Derecho sabemos que hay que alquilar libros, muchos no se compran, son muy caros. Y ahí nos conocimos, yo lo conocí, y pasaron años. Y una vez nos encontramos, yo estaba escribiendo, y me dice, ¿qué escribís? Escribí una novela, que era la primera. Me dice, mira, estamos abriendo una librería y queremos editar. Y, bueno, te acerqué el trabajo y a partir de ahí empezó un vínculo con ellos, con todos. Con Pavo, que me corrigió los 4 libros. Y ya, Pavo es la primera lectora de mis libros, en bruto. Y nos peleamos mucho porque hoy ya nos entendemos, pero a veces no entiende nada. Igual me peleo para ver si está seguro en lo que está queriendo escribir, si el libro lo refleja completamente. Este último libro le peleé muchísimo y no le gané en nada. Vos lo corregís, lo lees y lo corregís. Lo edito primero, trabajo un poco con el autor, que es lo que más me gusta, y más me gusta hacerlo con vos sobre todo,
Perdón, Laura. Es de onda, Laura. Por favor. Es literatura, sí. Laura es de onda. Aparte ya está, mira. Sí, sí. Ya está. Nos sentamos ahí afuera una tarde y le traté de destrozar a Enero en Bernabé, traté y no pude. Entonces se levantó airoso de todas mis objeciones. Entonces yo me sentí muy bien porque dije, sí, es el libro que quiso escribir, es el libro que yo leí con este privilegio de primera lectora y me impactó y me dejó mal la verdad. De hecho leí 30 páginas y lo abandoné una semana. No quería volver a agarrarlo. ¿Por qué? Porque es una escritura que te interpela, te lleva por lugares, tiene esto de la no trama, entonces te hace avanzar a través de la prosa, de la forma de la escritura, a través de una poesía que no es que te lleva ni te cuenta algo, te empuja, ¿no? Y esa sensación de abismo que te provoca esta literatura es dura para un lector y hay que estar preparado para leer cosas así. Y yo esa semana estaba mal. Pero vos fíjate lo que es la potencia de una prosa, ¿no? Que puede de golpe sentirse mal y decir, dejo el libro. Mirá la potencia que tiene la ficción cuando es buena. Y qué poco frecuente que es eso, ¿no es cierto? Porque uno a veces cree que se hacen libros para leer en el colectivo, en el subterráneo, ¿no es cierto? Frases cortas y punto seguido, historias que siempre cierran. Y en realidad las verdaderas historias no cierran. Digo, quedan abiertas. Por eso son obras importantes, porque quedan abiertas. Si cerraran, sería una serie de televisión. Sí, creo que el que escribe constantemente se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué contar una historia? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene sentarse a contar una historia? Igual contás una historia, contás historias. Sí. Contás, no es que lo cuentan, no es que uno lee y no hay una historia, hay. Lo que ocurre es que exige del receptor del mensaje estético un trabajo, este es el punto. Exige que trabajes con ellos, como lo exigen cualquier gran escritor, ¿no? Sí. Bueno, acá en enero la trama es... La contás en 2 palabras, ¿no? Contá. Les voy a contar enero cómo nace primero dentro mío. Enero, que es de las 4 la única que yo ya tenía el título, Enero en Bernabé. Porque me quería sentar a escribir una trama en enero, una conversación entre Bernabé y un poeta amigo durante el mes de enero. Enero para los abogados es feria, ¿no? Es un mes tranquilo, el calor también invita a la escritura. Todo lo que sea feriado invita a la escritura. Todo lo que sea de tensión, ¿no? Tenés la posibilidad de crear en esos momentos, fuera del fárrago del movimiento. Y me acuerdo que vivíamos con Lau, ahora nos mudamos, vivíamos en Chacarita, y enfrente trabajaba Fabián Casas, justo enfrente. Y con Fabián no somos amigos, pero nos conocemos a través... Yo le hice llegar mis libros, él vino gentilmente y presentó el primer libro aquella vez. Me parece un muy gran poeta, Fabián. Un excelente poeta. Gran poeta. Hay que tenerlo, sí. Entonces, como Lau, mi mujer, había viajado en enero y yo me había quedado acá en la feria haciendo algunas cosas de abogado, y después dije, me voy a sentar a escribir una novela en enero, cosa que no hice. Lo que menos hice es escribir un mes de enero. Se escribió durante un año que no fue el mes de enero. Pero enero en Bernabé iba a ser... Perdón, y lo quería... Dije, lo voy a invitar a Fabián a comer un asado, porque estaba solo en casa. Y teníamos una terraza, que es donde vive Axel hoy. Teníamos la terraza, entonces dije, un asado y conversación sobre lo que sea, ¿no? Conversar sobre un poeta al que uno admira, que linda historia para sentarse a escribir. No escribí nada de eso, nada de eso. Se pasó el mes de enero y lo único que queda de enero en el relato es el último párrafo, que hay un asadito. Es lo último que a mí después, cuando terminemos de conversar, me gustaría leerlo. Pero es lo único que quedó de ese resto, de esa idea que tuvo inicialmente. Porque en enero en Bernabé, lo que Pau me decía cuando lo corregía, lo que menos hace es calor. No hace frío, es fría, es Buenos Aires fría. Y siempre transcurre durante la temporada invierno, otoño, las tipas, los plátanos,
ella me decía, es una novela sobre los árboles. Claro, Bernabé lo único que hace es abogado, pero mira siempre para arriba los plátanos, las está en otra. Está en otra. Está escribiendo, mis personajes escriben, todos escriben. No sé si eso está bueno, ¿no? Pero todos escriben, todos tienen la inquietud de escribir. Todos construyen, porque me parece que a mí me llama la atención en no ver en la ciudad más tipos en los bares que se sienten a escribir. ¿No? En una de esas, para el que no lo hace, le parece algo bueno, no hay mucha gente que escriba, pero a mí me llama la atención, porque digo... Que no escriben en los bares. Que no se siente la gente... Viste que buscaste del siglo Claro, Sartre hacía todas las obras en los bares parisinos, sí. Ahora me parece que ya no tanto. Sí. Hay algunos dando vueltas, sí, hay. Una vez vi un tipo que encima era pelado, como yo, estaba vestido de negro y escribía con una virome, me vi como escribo yo, y lo veía y dije, ese yo lo veo y me reconocía en él. Parecía un loco escribiendo el tipo. Digo, yo debo parecer lo mismo, viendo, no sé, el mozo me ve todos los días ahí. Me acuerdo que una vez pasó un colega, un abogado, en un bar de tribunales, y yo andaba escribiendo, no me acuerdo qué. Y me toca el vidrio, ¿no? Estaba con corbata entra y... ¿Qué estás escribiendo la Biblia? No entendí, no le expliqué nada, creo que nunca le conté que escribían, porque es algo que tampoco puedes andar explicándolo, ¿viste? Y no entendía, ¿qué estás haciendo? Porque aparte... Vos también, tribunal. Sí. ¿Escribís a mano o no? A mano, siempre a mano. Y después ordenador. A mano y después lo paso a la máquina y es una especie de corrección, reescritura, ajustar, detalles. ¿Y por qué a mano? ¿Hay una velocidad con ¿no? Escribir a mano y una velocidad? Primero porque es el método menos artificial que hay, me parece. Está tu cuerpo ahí escribiendo. Sí, entonces de hecho si yo a veces veo los cuadernos y van cambiando de modo de escribir, a veces parece que estoy medio loco, escribo totalmente ilegible y a veces escribo bien. Me parece la manera menos artificial. ¿Y dentro de tu cocina de escritura tenés un método, por ejemplo? No. No, te digo horario. Te levantás y... No, es de mañana estoy más lúcido, pero no lo tengo. Me parece que también todos los momentos donde está suspendida la escritura, porque el trabajo me lo pide, porque el día a día me lo pide, es parte del proceso creativo. Esa imposibilidad, ese impedimento, es parte del proceso y después se va a traducir a la escritura, esa imposibilidad. A veces, claro, mi cabeza a veces está en 2 o 3 frentes. En mi trabajo, y a veces dejo la escritura, está ahí detenida, y sigo pensando, hay una parte mía que sigue pensando, y me doy cuenta que está detenida, pero no me siento. Y ese proceso yo lo incorporo al proceso de escritura. Ese no escribir. Ese no escribir es parte de la escritura. Después se traduce en la obra. Y es un laboratorio que va solo, ¿no? Que va trabajando solo. Mientras no escribís, seguís trabajando igual. Sí. Como el sueño. Luego, mira, vuelvo, Onetti y Proust, los voy a nombrar capaz que varias veces. Proust también dice, no hay autores, uno es traductor de sí mismo. No creas nada. Te traducís, sos un traductor de aquella obra que te preexiste, que no sabés qué es. Pero inexorablemente en algún momento, a los 30, a los 35, a los 40, a los 50, a los 60, te sentás, es inexorable que va a llegar ese momento. Y simplemente lo que tenés que hacer es traducir aquello que... Por eso no creas nada. Pero hay que tener las herramientas para poder hacerlo. Digamos, no cualquiera puede escribir bien aunque quiera, aunque desee hacerlo. Sí, pero puede ser bueno. No pasa para mí porque si es bueno o es malo. Porque eso ya es una cuestión es otra cosa. Sí. Pero digo, había una época donde se decía que Roberto Arlt era un mal escritor, que escribía mal. Entonces, el modelo era Mallea, todo error perecea. Hoy, ¿quién lee a Mallea? Ni los perros. ¿Y quién lee a Roberto Arlt? Todo el mundo. Es decir, que, bueno, es un escritor importante, claro. ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que poner en cuestión esto, ¿no? De que es escribir bien y que es escribir mal. Hay que ponerlo en cuestión. Sí, hay una dedicación, obviamente, y hay una inquietud fuerte
que no sé si se puede explicar, no sé cómo se explica. Hay una inquietud, porque vuelvo a repetir, no es sentarse a escribir, bueno, voy a escribir una historia, no es de afuera hacia adentro, ¿no? Porque decís, bueno, una historia es de afuera, una historia que escribís, es lo que sucede afuera. Y eso, para mí, a mi modo de ver, no es escritura. La escritura viene de adentro y vuelvo, voy a ser reiterativo, te preexiste. Entonces ya estaba. Lo único que tenés que hacer es traducirlo, ponerle nombre a los personajes en un escenario que te va a sorprender. A mí me sorprende. Bueno, pero dijiste algo buenísimo para mí, que es el secreto y que es el lugar. Vos dijiste que intentás escribir con la mayor honestidad posible. En tratar de definir la honestidad, ese tipo de honestidad es el secreto. En esa honestidad está el talento. El que tiene talento, uy, voy a tirar esto en la mierda. El que tiene talento logra conectar con una honestidad verdaderamente profunda, espiritual, ¿no? Por eso dice Abelardo Castillo que escribir, uno no corrige texto, corrige persona, ¿no? Y de esa persona nueva vuelve el texto. Sí. Él dice de Roberto Al, que es el escritor que cualquier maestro de escuela puede corregir, pero que ningún otro escritor argentino puede imitar, ¿no? Por ahí pasan las cosas. De cualquier manera, vos nombraste algo, Pablo, que es importante, nombraste la palabra talento. Yo creo que existe eso. Claro. Yo creo que existe, yo lo he comprobado a lo largo de haber entrevistado... Pero abunda, ¿eh? ¿Cómo? Abunda, el 90% de los chicos que vienen a mi taller tienen talento, porque el 10% va a escribir, porque hace falta pelota también para el tema, por ejemplo, ahí Pablo aporta algo que yo no conozco, digo, yo solamente leo libros que están editados y cuando leo libros que no están editados generalmente no son muy buenos, pero cuando uno dice el talento, hay algo que es un don, si lo tenés o no lo tenés. No es solamente, en los talleres muchas veces dicen, bueno, el esfuerzo. No te puedes esforzar mucho, claro. Que si no tenés esa chispa que te hace único y que hace que vos produzcas una forma que te pertenece únicamente a vos. Digo, uno lee una página de alguno de estos escritores que estamos nombrando y se da cuenta que pertenece a ese escritor. Es como decir, bueno, ves un fragmento de una película de Woody Allen y te das cuenta, eso es Woody Allen. ¿Por qué? Porque tiene un estilo, porque produce algo que es propio, que es visceral a esa persona. Y cuando vos hablas con los escritores, nunca dan cuenta de su obra. Es muy difícil que den cuenta de su obra. Es muy difícil. Borges era alguien que no daba cuenta de su obra. Y vos charlabas con Borges y yo cuando lo conocí me dice, ¿usted qué apellido tiene? Quiroga, se él sabía. Y me dice, no le creas Sarmiento, Facundo no era tan malo. Ya me desarmó, ya me quedé en ridículo, ¿no? Digo, no da cuenta en el sentido de que, como lo transmite un poco Pablo, como que hay una producción propia, que sí, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con un registro, no sé, no tan sencillo de identificar. Sí. ¿No? Sí. Y me parece que esto te ocurre a vos en tu obra tiene unidad. Yo leí todos porque me entusiasmé. Y hay una unidad. Si uno dice, esto lo escribió Pablo Bukowski. Y para mí eso define un escritor. Digo, por más que haya variantes, es decir, no es el mismo. Yo me peleo defendiendo a Vargas Llosa, mis amigos siempre me quieren matar por eso. Pero yo les digo, bueno, lee La Casa Verde, lee Conversación en la Catedral, después contame cuántos pueden escribir esas dos novelas. Se confunde ideología con talento. Bueno, por eso, otra cosa que me tiene harto, me confunden ideología con Que sea talento. insoportable su ideología. ¿No? Claro, o que Borges... La ciudad y los perros. Claro, la ciudad y los perros, primera. Pero digo, hay una marca que le pertenece al escritor. Me parece que Pablo, cuando uno lee toda su obra, tiene una marca, tiene una manera, le tiene talento, por eso estamos acá. Digo, yo jamás hubiera venido, ni que me maten, además, lo hago de onda, además en serio lo hago de onda. Pero vengo porque... ¿No te garparon nada, No, ni un mango. Pero un sandwichito, escuchame, un sandwichito, una ¿Oíste lo que Pepsi. son los sanguchitos? Está bueno. Pero digo, uno... Che, me voy a dar clases, felicidades. Chao, querido. Pablo, gracias. Hasta luego, Pablo. Gracias, Pablo Ramos, un muy buen escritor que vino al pase y que tiene una... Digamos, lo que produce Pablo es una poética. Una poética es un estilo, es una manera de contar el mundo. Pablo Ramos también tiene una poética, también produce una poética. Cortázar
Cortázar tiene una poética, sobre todo el primer Cortázar, ¿no? El último a mí no me gusta, pero el primero, el del bestiario, es un gran cuentista. Y eso es lo que define un escritor. Y leyendo toda la obra de Pablo, yo creo que ya es un escritor, ya tiene una entidad que lo condena a seguir escribiendo. No sé si largará la abogacía con toda la guita que va a ganar con estos libros. Pero no lo sé, no lo sé. Pero no tengo ninguna duda de que es un escritor. Que es un escritor y eso es una epifanía, ¿no? Es un poco frecuente. A vos también te pasará como lector. Fíjate lo que estás leyendo, en Busca el tiempo perdido, sí. Porque no salió ayer, digamos, ¿no? No, justo vuelvo a Fabián Casas, me acuerdo que le dije, che, terminé de leer Busca el tiempo perdido. Y me miró, me dice, che, pero tenés que explicar y contar en un libro cómo es leer a Proust hoy, en el siglo XXI. 7 tomos. Leer 7, 8 tomos, sí. ¿Cómo es? Porque hoy leer esa cantidad de... sí, bueno, hay que transitar. Yo lo recomiendo. Es una gesta de lectura muy recomendable. Además, Proust es maestro de escritores. Te enseña a escribir. Intenta enseñarte a escribir. Porque aparte toda la obra de él es el fracaso de un ser humano que quiere escribir y no puede, y al final escribe toda esa obra magnífica, monumental. Me gustaría que dijéramos algo más de Nero en Bernabé, así todos los que están acá compran el libro sin excepción. Digo, una cosa es que vengan a tomar un poco de coqueta, que no compren el libro, ¿no es cierto? Así que hay que comprar el libro. ¿Qué más podríamos decir de Nero en Bernabé? Porque hemos hablado muchísimo de la prosa, de algo que hace el estilo, la forma, la poética. ¿Qué podríamos decir? Bueno, a mí me... Hay un sobre el final de la obra, hay un capítulo que es un relato que está totalmente fuera de la línea de escritura, rompe. Yo tenía ganas de escribir, una vez vino, hay algunos amigos que ya saben que escribo y vienen y me dicen, che, te quiero contar algo porque esto lo tenés que escribir. Y yo pensé que eso no pasaba, pero pasa. Cuando la gente se entera que escribís, viene y che, te quiero contar una historia que es buenísima, que cierra esa cosa de enigma, de velamiento, y así la escribí, porque vos como te gusta escribir. Hay que poner una ahuyenta plomo, ¿no? Bueno, entonces el muchacho que se acercó me contó la historia, me pareció, le dije, no, bueno, a mí que no me venga nadie a decir qué es lo que tengo que escribir. Pasaron como 4 años, y se me vino, porque me pareció una historia buenísima, y la escribí en un capítulo, que es el anteúltimo capítulo, que tiene que ver con el amor, con lo raro, lo extraño del amor. El amor es tan extraño. ¿Y podemos leer un fragmento? Sí. Un fragmento, cuidado que hay agua. Sí. Ahora se fascinan o huyen espantados, ¿no? Momento de la verdad. Ocurre, claro. Bueno, acá Bastián, que es un personaje mío, narra esta historia que le contaron a propósito de estar reflexionando él solo, aburrido, sobre el amor. Y ahora que cuento con el tiempo para darle vueltas y vueltas a la cosa, no puedo dejar de pensar que fue de niño, durante la infancia, no pudo haber sido después, que tuvo que haber habido una madre muerta o semi-muerta, o acaso viva pero con pocas ganas de estarlo, porque nuestra capacidad de dicha depende de un cierto equilibrio entre aquello que la infancia nos ha negado y aquello que nos ha concedido. Y no pudo ser de otra manera, digo, el mundo que fue edificando, conservando, ganando y perdiendo, las distintas dosis de amor que a cada cual le toca en suerte, cuando ya lo dije, le daba vueltas y vueltas, corriéndome de la línea del sol en los inicios de cada tarde, muriéndose, arrastrando, paciente, con un escarbadientes, la mugre alojada debajo de mis uñas, o controlando día tras día el cambio de color o de tamaño de un lunar alojado en el reverso de mi antebrazo, sin poder concebir en él un sí o un no, cuando había dicho por vez primera te amo o te querés casar, o un hijo vos y yo, no había manera, no le pude ni le puedo encontrar la vuelta. Fue entonces que mediando el verano, el calor agazapado en cada rama o mi propio aburrimiento, que recordé un escándalo amoroso, protagonizado por otros sin importancia y que ahora, a causa de las desidias y la sinrazón, de los días cada vez más cálidos, tanto más largos que se me hacen interminables, al tiempo ocioso o a los tiempos muertos que por error considero como voluntarios, como mi tiempo libre, días largos, sobrantes, exagerados.
Y como nuestro yo no se compone más que del pasado, acumulando recuerdos e impresiones, junto a los espacios apacibles que frecuenté años atrás y que vuelven a mi memoria cada tanto en forma de kilómetros de planicie fértil, llana, inabarcable, de maizales y sorgales, alamedas silvestres y lagunas anónimas, desembocando siempre en una plaza alzando un pueblo alrededor y sobresaliente una torre de mampostería rematando en forma de flecha y cruz. Fueron 3 las veces que estuve allí, convirtiéndome lenta y al compás del letargo de los días, de forastero a coterráneo. Desde la primera, cuando estuve para comprar, por cuenta y orden de otros, la libertad de un hijo de ricos mal parido contra entrega de sobres con miles. Luego, años después, cuando volví por una mujer, bajo mi propio cargo y responsabilidad, que no encontré o encontré emparejada, que es lo mismo. Y la última, la tercera, apenas para ocupar una pieza de hotel familiar y habitación, cuando creí que mi voluntad, y no la de Dios, me ordenó iniciar un nuevo ciclo, una vida más libre y próspera, acompañada de una herencia que se fue licuando a cuentagotas, tan solo para escribir, pensar, pasearme por el pueblo o echarme a mirar los techos, creyendo que podría evitar la acumulación de grasa en sangre o la cabalgata cada vez más intensa de mis latidos. Es el amor, decía, pensando, la ropa de trabajo que usaba para desorientar, en el lugar del traje o de los pantalones pinzados y la camisa cosida a sus hechuras en China o Taiwán, metiendo la cabeza, los dedos dentro de un motor para dar una opinión siempre inútil y mentirosa a los paisanos del pueblo sin poder agregar a ello ningún fundamento. Y resultó lógico que sucedería la tercera vez, cuando mi localía avanzada ya incluía la confianza, cuando ya se había convertido en un deber para mí cruzarme de vereda para saludar a una vecina, alborotar el pelo de alguno de sus pequeños, que estaba tan crecido el muchachito, para inclinar la cabeza cada vez que el doctor Bahrein cruzaba una esquina de la plaza arrastrando su bastón por el pedregullo, para agregar alguna palabra ingeniosa, risueña, a la seca, a las inundaciones que habían desbordado el río, a las subas o bajas del gasoil, o quedarme tieso y de pie pero medio muerto, pegado a los viejos, a los locos y a los solos del pueblo que hacían esquina contra un rayo de sol que nos calentaba tras alguna helada, o bajo la sombra centenaria de un plátano, al bochorno de las mañanas avanzadas antes del almuerzo que me servía la señora del alemán en el hotel. Había leído a muchos personajes que habían vivido así, y nobleza obliga, mi admiración hacia sus creadores o demiurgos me obligó a su imitación porque sí, solo para ver qué se siente o porque se hace cualquier cosa con la libertad, aunque no es improbable que desemboque en desquicio y desgracia. Esa dosis de confianza lo llevó a Pinel. Era el hijo, había probado suerte en azul, en las chacras de la zona, arriba de las máquinas ofreciéndose en la rotonda para la cosecha, pero su bizquera lo devolvió al pueblo, a ocupar el mismo puesto que había dejado su padre tras 40 años echando vapor y batiendo tragos detrás del mostrador del plaza. A contarme Pinel la historia, el escándalo, tras rascar el fondo de otros temas más prioritarios, como la helada histórica o la inundación del 87, cuando se venían familias enteras con perros y animales, largándose en las zorras desde los ranchos y los pueblos bajos a 60, 70 kilómetros, hasta ese pueblo que no tenía más que ofrecer que sus tierras altas, evitando que los tapara el agua. Avanzada la conversación, pronuncié sin ninguna segunda o tercera intención las palabras mágicas que abrieron el juego. Nelson, el gemelo. Y Pinel tuvo que largar la copa como que andaba repasando para quitarle las partículas que se adhieren a la boca cuando hay humedad, aunque fuere mínima. ¿Cómo? Te cortaron el micrófono. Sí. Es largo, ¿eh? Poner un punto. No estamos en televisión, ¿eh? No. ¿Cómo? Nunca se enteró, dijo. Yo se lo había preguntado porque sí, para inaugurar otro tema, porque el silencio entre dos todavía me incomodaba. Sabía que el muchacho había recuperado pronto el hambre y el habla, apenas 2 días después de la muerte de su hermano. Lo supe por el pibe de los Boer, a quien esos episodios lo habían asustado tanto que finalmente decidió recular para Buenos Aires a probar suerte, y bien que la tuvo. No, ¿de qué?, le dije. Y ahí empieza a contar la historia del amor, de la historia escandalosa del amor, que la van a tener que leer. La van a tener que leer, y al final termina diciendo: lo que es el amor, dije yo a media voz, como si dijera, no digo que sea ni bueno ni malo, pero es asombroso, insólito, las distintas formas que puedo adoptar.
¿Cómo dijo? No le oí bien, dijo Pinel, ya cubierta la plaza de enfrente con el manto de la oscuridad. Y ahí sigue, y lo tienen que leer. No pueden zafar de leerlo. Bueno, son 9:05 y yo creo que hay que festejar esta editorial pequeña, me dijeron que era pequeña, porque es muy poco frecuente que una editorial se juegue por un escritor. Esto prácticamente casi ya no existe, salvo en editoriales muy pequeñas que trabajan de otra manera y piensan de otra manera y hacen un aporte impresionante a la literatura. Hay que festejar la obra de Pablo, pues ya es más de un libro, y por supuesto hay que hoy mismo, si es posible, empezar a leerlo y ahora aplaudirlos a todos los que han hecho el libro. Generosidad. Muchas gracias por estar y a todos ustedes que vinieron a acompañarnos, chicos. ¿A la venta el libro? A la venta se lo piden a Néstor, la cantidad de ejemplares que ustedes deseen. Y quería, bueno, esto aclarar que es una doble apuesta en realidad. Vos apostaste por nosotros y bueno, y se ha generado. La todo cosa esto. continúa. La cosa continúa, como los personajes de Pablo. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.